Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Gracias. ¿Me puedes dar permisos para yo compartir la Claro que pantalla, sí. por Listo. favor? Bueno, eh, buenos días nuevamente. Bienvenidos. Básicamente, el webinar de hoy es como una continuación de algo que teníamos pendiente desde el físico. No nos dio tiempo de finalizar, pero pues hoy lo vamos a finalizar. Igual vamos a hablar desde el comienzo para los que apenas hayan ingresado, pues no se pierdan de nada. ¿Ok? Ya estamos a puertas de diciembre, así que pues no más con el ánimo y la predisposición ahí de un último aprendizaje. Los invito a que participen activamente. Al final, digamos que el objetivo es aprendamos de todos. Obviamente, eh, pues yo también aprendo mucho de ustedes, así que me interesa mucho conocer su opinión, sus comentarios y obviamente sus preguntas. El webinar es de calidad de energía, pero lo enfocamos, o sea, el objetivo es como comparar un poco la normatividad internacional con la norma colombiana, la NTC 5001. Y también vamos a ver al final el tema de penalización por factor de potencia, que digamos que son medidas que toman los gobiernos para mejorar la eficiencia de sus sistemas de transmisión de energía y sus sistemas de producción de energía eléctrica. De tal forma de que pues se sea más amigable con el medio ambiente y que se aprovechen, digamos, al 100% los recursos naturales, ¿sí? Y bueno, y también representa, digamos, una razón más para prestar servicios de calidad de energía, para podernos profesionalizar, para crear reportes de calidad de energía basados en la norma y de forma profesional. Entonces, bueno, demos inicio. Bienvenidos nuevamente. Vamos a estudiar varias normas. La norma más importante de calidad de energía es la IS 61430. Lo recomiendo mucho que consigan la norma. Está muy completa, está bien explicada. Igualmente la NTC 5001, que es la norma de calidad de energía colombiana, me parece que la norma es muy clara. La NTC 5001, cuando se compara con normatividades de otros países de calidad de energía, yo la he encontrado que es muy amigable, me parece que es muy clara, es muy, digamos, muy similar a la IS 60430, no tiene como cosas muy rebuscadas, ni muy como al aire, ¿no? Entonces me parece que es concreta, es una norma clara, es corta, yo creo que tiene, a ver, yo la tengo por acá abierta, les voy a mostrar. Tiene, no, no está larga, la recomiendo, tiene 60 páginas, así que los invito a que la tengan, la estudien, obviamente, para que ustedes puedan hacer sus informes de calidad de energía. Muchas personas eh, que contratan servicios o compran analizadores de calidad de energía, eh, ustedes saben que los medidores de calidad de energía pues arrojan muchos valores. Y más allá de los valores que arroja, digamos que es la experticia de la persona que sabe hacer los informes, de basarse en la norma, qué tipo de informe presentar, cuáles son las recomendaciones de la norma y digamos que eso es lo que le da un valor muy, muy significativo a su trabajo como prestadores de servicio, como analistas de calidad de energía. Vamos a ver qué son las variaciones de frecuencia y la vamos a comparar las dos, ¿no? En qué difieren o en qué se parecen. Y nos vamos a dar cuenta que son muy similares. Variaciones lentas, rápidas, transitorias, lo que es el flicker, las caídas de tensión, los desbalances del THD y otros eventos interesantes. Vamos a ver la corrección, la penalización por factor de potencia y al final vamos a ver, digamos, el portafolio de Gyoki con respecto a nuestros analizadores y cómo ustedes lo pueden usar para hacer un cumplimiento de la NTC 5001. ¿Ok? Em, Acá hay como un compendio de algunas de las normas que vamos a ver hoy, la 430, la 47 para medición de armónicos, que básicamente cualquier analizador de calidad de energía debe cumplir la 47 y la 430. Si no lo menciona por ningún lado, no es un analizador de calidad de energía.
basado en la normatividad. Ok, también la 415, que es para medición de flicker. Vamos a ver la curva CB-MATIC, que también se especifica en la NTC 5001. La N50160 que da características de la tensión, es decir, cuáles son los umbrales de tensión, únicamente exclusivamente de tensión, también similares a la NTC 5001. Para el tema de armónicos, la normatividad padre es la IEEE 519, que salió en 1992, ya ha tenido actualizaciones, creo que la más reciente es la del 2022 y ya están entrando, digamos, en vigencia otras normas que pues más adelante, yo creo que el próximo año, si Carol me invita en otro 6 a top, podemos hablar de la IEEE 2800 y la IEEE 1547, que es como la nueva normatividad de calidad de energía que involucra ya el tema de las energías renovables, de los cargadores de vehículos eléctricos, es decir, digamos, las cargas electrónicas que hoy en día están en su apogeo y que van a seguir creciendo, ¿no? Entonces ya esta nueva normatividad, eh, digamos que se está posicionando fuerte y probablemente sea parte de nuevas actualizaciones de los códigos de red local de los países latinoamericanos. Bueno, la 430 básicamente es la norma que establece, perdón, y clasifica los medidores de calidad de energía en dos tipos, en A y S. De hecho, la NTC 5001 habla de clase B que se quitó de la edición 3 de la 430, que es del 2015. Esperamos que haya una nueva actualización de esta norma también. Creo que ya existe un borrador, ¿no? Ya iríamos para la edición 4. Y estos son los parámetros. O sea, la norma establece los equipos de calidad de energía, clase A, clase S. No existe ya clase B o se eliminó de la norma que estaba en la edición 2. Y también dice qué parámetros se deben de medir y cómo estos instrumentos deben de medir. Por eso es importante que cualquier medidor de calidad de energía que ustedes tengan cumpla con esta norma. Preferiblemente la edición 3, que es la del 2015. Por nuestra parte en Hioki, claramente cumplimos la norma con la edición 3 en ambos modelos, clase A y clase S, y contamos con certificados de laboratorios externos de Estados Unidos que avalan el cumplimiento de la norma. Ok, no es que Hioki diga, sino que también tenemos un laboratorio externo que corrobora que cumplimos con esa edición 3 de la norma 430. Los parámetros a medir son frecuencias, voltajes o las variaciones de tensión, flicker, las caídas, subidas, interrupciones, voltajes transitorios, desbalances armónicos y fluctuaciones de voltaje. ¿Okay? Entonces vamos a analizar cada uno de ellos y lo vamos a comparar con la norma. Con respecto a la NTC 5001, aquí hay una, digamos, una clasificación de las perturbaciones de calidad de energía. Ellos, una forma de clasificarlo es por la duración del fenómeno. Entonces hay larga duración o permanentes, donde tenemos este listado: desbalances, flicker, interrupciones, armónicos de voltaje corriente. Tenemos perturbaciones lentas, donde tenemos interrupciones de corta duración, los hundimientos, elevaciones, que se conocen en inglés como sags, swells, variaciones de frecuencia y las perturbaciones rápidas, que son las sobretensiones transitorias. Okay, entonces, digamos, muy similar a la IS 61430. Empecemos con la más, yo creo que es la más importante de las variaciones, y de hecho la 430 empieza explicando las variaciones de frecuencia. Las variaciones de frecuencia es un fenómeno muy importante porque tiene relación con la parte de generación. Eh, la generación de energía en Colombia, si no estoy mal, alguno me puede corregir o me ayuda ahí con el dato más exacto. Creo que el 60% de la generación de energía eléctrica en Colombia es hidroeléctrica, ¿ok? Y la energía hidroeléctrica pues se genera a través de turbinas y se maneja un tema de inercia de las turbinas que giran, y el giro de las turbinas está relacionado con la frecuencia de la red. Es sumamente peligroso tener oscilaciones de frecuencia porque eso quiere decir que la turbina eh, va a tener variaciones de velocidad, y hay variaciones de velocidad que pueden ser peligrosas y pueden ser destructivas, ¿ok? Entonces por eso eh,
es muy importante el tema de sincronización con el sistema interconectado nacional, que no se vaya a causar, digamos, un evento que pueda generar un impacto muy negativo en la parte de generación por turbinas. Entonces, digamos que un parámetro que está relacionado mucho a la frecuencia y por eso es pues, lo primero que se habla en la norma. De hecho, yo creo que las variaciones de frecuencia pueden ser una de las anomalías ocasionadas por la parte de distribución generalmente, o sea que es un fenómeno que generalmente puede ser ocasionado desde afuera, no precisamente por las cargas, porque lo más típico es que las anomalías sean ocasionadas por las cargas, ¿sí? Básicamente son variaciones de la frecuencia de la componente fundamental, ¿sí? Recuerden que la componente fundamental es la señal de voltaje o corriente a 60 Hz, que son variaciones alrededor de los 60 Hz. Se produce por fallas en los sistemas de generación o la otra posible causa es un excesivo aumento o disminución de cargas. Cuando yo conecto un motor que demanda altas corrientes o lo desconecto, eso digamos que de cierta forma puede generar oscilaciones en la frecuencia. Pero el más común es que esas oscilaciones vengan de afuera. Eh, Básicamente, recuerden que la mayoría de equipos están pues diseñados para funcionar en cierto rango de frecuencia de 50 a 60 Hz, un poquito más arriba, así que de cierta forma, digamos que los equipos pueden no ser tan susceptibles a este fenómeno o en los motores tal vez que varíe, digamos, la velocidad, pero es más relacionado con el tema que les mencioné de generación, ¿cierto? Eh, bueno, entonces la 430 dice cómo se debe medir las variaciones de frecuencia, cada cuánto y cómo se deben desplegar los valores, que eso se describe en la norma, pero no da recomendaciones de cuáles son los valores de oscilación que son permisibles. Entonces ahí entra en juego, digamos, normas o recomendaciones como la N50160, donde nos da la siguiente información. En baja, esto es low voltage, es baja tensión y media tensión, se deben, digamos, tomar muestras cada 200 milisegundos, o se deben de promediar, mejor dicho, cada 200 milisegundos. Eso se guarda y se almacena intervalos de cada 10 minutos. ¿Okay? La N50160 define entonces que se deben hacer intervalos de almacenamiento de cada 10 minutos durante al menos una semana. Si usted hace la operación, eso le da que usted va a obtener 1008 datos de variaciones de frecuencia en un intervalo de una semana. Este valor es importante porque al final los informes de calidad de energía son informes basados en estadísticas y en cálculos estadísticos. Entonces la norma dice, por ejemplo, que yo no puedo tener, o las recomendaciones dice, yo no puedo tener, o se recomienda no tener variaciones de más o menos 1% de la frecuencia, es decir, de 60 Hz, para el 99.5% de las muestras, es decir, de las 1000 muestras, de las 1008 muestras. Redondeamos 1008 a 1000 para que hagamos los cálculos más fácil y me puedan entender. Esto es muy importante para que ustedes puedan interpretar muy bien los datos y puedan hacer un informe de calidad de energía de cumplimiento de norma. Supongamos que esto es 1000, vamos a redondearlo. Quiere decir 99.5% serían 995 muestras, no deben de tener oscilaciones mayores al 1%, pero hay 5 muestras que pueden tener oscilaciones de más del 1% y está bien, es decir, eso no, en teoría no representa ninguna afectación para cargas industriales o en general como motores, transformadores, que al final pues un transformador no lo va a sentir, simplemente ni siquiera lo va, digamos, de cierta forma, tal vez a pasar del primario al secundario, porque los transformadores no les gustan los cambios repentinos. Pasa lo mismo con los capacitores. Por eso tienden a suavizar este tipo de fenómenos. Y digamos que para el 100% de las muestras, es decir, para las mil muestras medidas durante una semana, yo no debería tener variaciones de frecuencia, es decir, ninguna muestra debe tener variaciones de frecuencia por encima del 4%. Recuerden que eso es de 60 Hz y por debajo de menos 6% de 60 Hz. ¿Ok?
acá hay yo les voy a ir mostrando cómo el PQ1, que es el software de calidad de energía, permite hacer estos cálculos. O sea, hasta el final no se va a preocupar de hacer estos cálculos, sino que la misma plantilla del software eh, los crea automáticamente y dice si cumple o no cumple. Entonces se tiene ahí una función como de pasa o no pasa para, digamos, hacer un análisis más concreto y en el caso de que no pase, pues analizar y tratar de hacer un estudio causa-raíz, ¿cierto? Con recomendaciones. También durante la presentación les voy a estar poniendo algunas exigencias que dice la 430, sobre todo para, digamos, eliminar el mito de que un equipo es clase A solo cuando tiene precisión en la tensión. No, un equipo es clase A cuando cumple todos los parámetros que especifica la norma. Entonces, la norma dice, un equipo clase A, recuerden que los analizadores de calidad de energía se clasifican en dos, clase A y clase S, donde el clase A, digamos que es como el top, es de más o menos 10 milihertz y del clase S, que ya es un equipo que se puede usar para mantenimientos, la precisión es de más o menos 50 milihertz. Yo les voy a estar poniendo cuáles son las precisiones del equipo clase A, que es y de la clase S de Hioki, que es el PQ3100. ¿Qué podemos analizar? Que el clase S tiene medición clase A para frecuencia, ¿ok? Entonces, digamos que le voy a decir como mostrando ese tipo de cosas, de que la norma, qué es lo que recomienda y qué es lo que usted tiene que tener un instrumento para, digamos, prestar un servicio de forma profesional, ¿ok? Un equipo que sea confiable y que cumpla la norma. Con respecto a la 5001, digamos que es muy similar la norma, recomienda intervalos de 10 minutos, dice que dependiendo del tipo de red, da las variaciones de frecuencia para el 95%, el percentil 95 y para el 100% de las muestras. Dice, para redes acopladas por enlaces síncronos a un sistema interconectado, estos son los umbrales, ¿ok? Y para redes sin conexión síncrona, estos son los umbrales, respectivamente para el 95% y para el 100%, ¿ok? Entonces yo creo que la mayoría, y habría que ver, pero por ejemplo, la mayoría de clientes o la mayoría de clientes industriales en áreas metropolitanas, cabrían en este espacio. Entonces, digamos que estas serían como las oscilaciones de frecuencia permisibles basadas en los percentiles de la NTC 5001. Al final vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias con respecto, por ejemplo, a la N50160. Entonces yo lo que he hecho desde Hioki es que he creado una plantilla de la NTC 5001 que usted la carga en el software de Hioki, descarga los datos del analizador y él le hace el cumple no cumple de la NTC 5001. ¿Okay? Entonces, si alguno de los asistentes tiene algún analizador Hioki, nos escriben y nosotros le pasamos la plantilla de cómo lo instala, ¿sí? En el software, ¿no? La siguiente parámetro que se analiza en la 430 son las variaciones de las magnitudes de tensión. Básicamente se recomienda, digamos, no tener variaciones entre más o menos el 10% del voltaje nominal declarado, que es el voltaje en el punto de conexión entre la empresa de distribución y yo que soy un cliente que se define, ¿cierto? La empresa te va a decir, aquí te vamos a entregar 380, 440, 220, etcétera. Y ese es el voltaje nominal declarado. Y la norma establece que pueden haber variaciones, eso es natural del sistema, ¿cierto? Por las impedancias de la línea, por las demandas de alta corriente, etcétera, es normal que haya oscilaciones del voltaje, ¿ok? Pero esas oscilaciones no deben ser de más o menos el 10%, y de hecho los sistemas de transmisión, generación y consumo se deben diseñar de tal forma que las cargas no sufran ante esas variaciones del 10%. ¿Okay? ¿Qué puede ocasionar que haya variaciones? Digamos que es algo natural del sistema de distribución, ocasionadas por la impedancia de la línea, la circulación de corrientes de carga, etcétera. ¿Ok? Y digamos que cuando ya yo me salgo por fuera de ese 10%, o sea, de 90% hacia abajo y de 110% hacia arriba, ya obviamente ya sí hay una afectación
sobre las cargas. Entonces pueden ser problemas de operación en cargas, daños de aislamiento, reseteo de equipos electrónicos. Acá podemos ver en el software, eh, digamos, una gráfica de tendencia. Esto es voltaje de las tres fases R, S y T. Lo ideal es que las variaciones sean muy pequeñas y de hecho acá tenemos variaciones muy pequeñas. Esto es 228. O sea, no tenemos de variaciones de más de 2 voltios en este ejemplo en particular entre cada una de las fases. ¿Ok? Eh, Estas son las recomendaciones de la 50-160, es básicamente muy similar, no tener variaciones de más o menos el 10% para el 95% de las muestras. Acá está, ¿no? Entonces, no tener variaciones de más o menos 10%, 95% de las muestras durante una semana. Y para el total de las muestras, yo no debo tener variaciones hacia arriba. Siempre hacia arriba va a ser más restrictivo, porque hacia arriba típicamente son sobretensiones que tienden a ser destructivas, ¿no? Y hacia abajo de menos 15%. Nuevamente, este es un ejemplo de cumplimiento de la EN 50-160, también existe para la NT 5001, esta es la NTC 5001 y básicamente dice que para el 10% del voltaje declarado, o sea, no tener oscilaciones de más o menos 10%, para el 100% de las muestras. Es básicamente lo que habría que modificar es acá poner el percentil 100. Entonces uno en la plantilla lo que hace es que acá le pone el percentil 100 y ya queda, digamos, para cumplimiento de la NTC 5001. Los siguientes son los transitorios. Los transitorios son fenómenos muy rápidos. Es uno de los parámetros, digamos, más complejos de medir en calidad de energía por su naturaleza rápida, corta, o sea, una duración corta del orden de milisegundos, empezando desde los micros y con niveles de tensión de kilovoltios. ¿Ok? Y hay de dos tipos, digamos que transistorios impulsivos de esta naturaleza y transistorios oscilatorios. Aquí tengo los oscilatorios. Los impulsivos generalmente son ocasionados por, digamos, descargas eléctricas y los oscilatorios son ocasionados por la conmutación de cargas inductivas y capacitivas. Recuerden que yo les dije, las cargas inductivas y capacitivas no les gustan los cambios rápidos, por eso se usan para filtrar señales, ¿cierto? Y ellos, cuando uno los energiza, tienden a reaccionar de esta forma. Por eso cuando uno conecta una bobina se crea como un chisporroteo o un arco. ¿Okay? Y es natural, digamos, del fenómeno de inducción de las bobinas y hace que se generen este tipo de fenómenos. Eh, la 430 básicamente describe como, digamos, los niveles de duración, siendo los más rápidos los de descargas eléctricas con el orden de microsegundos, eh, y ya los oscilatorios del orden de milisegundos y ya otros fenómenos que vamos a analizar ahorita del orden de los segundos. Eh, Acá los tenemos, ¿no? Acá hay un ejemplo con el analizador Giochi PQ3198. Podemos detectar transitorios con una velocidad de muestreo de 0.5 microsegundos, que por descargas eléctricas empezarán desde un microsegundo, o sea, perfectamente va a medir sin ningún problema. El clase S empieza desde los 5 microsegundos, captura perfectamente en descargas eléctricas y permiten, digamos, medir transitorios hasta los 6.000 voltios. ¿Ok? El siguiente parámetro es lo que se conoce como el flicker o parpadeo. Es un parámetro de calidad de energía que se cuida mucho en la norma, así que es importante que ustedes lo analicen muy bien. Recuerden que el flicker o parpadeo es básicamente una variación de tensión entre más o menos el 10%, o sea, no es un dip, no es una caída ni una subida de tensión, sino que es una variación entre más o menos 10% que no afecta máquinas grandes como motores, transformadores. Recuerden que eh, se estima que más o menos entre el 40 y el 50% de las cargas en el mundo son motores. Entonces, digamos que este tipo de carga no se ve afectado por esas pequeñas variaciones, pero hay otras cargas que sí son susceptibles, que son las cargas que trabajan con luminarias, o sea, las luminarias, las pantallas de computadores, televisores, etcétera. ¿Por qué puede ocasionarse que haya variaciones pequeñas? Ahí, pues las variaciones pequeñas son ocasionadas por cargas pesadas como hornos, arcos, soldadoras y motores. ¿Ok?
Y estos son los efectos. Los efectos son variaciones en la intensidad de la iluminación. Esas variaciones, si son muy continuas, pueden ser molestas e incluso representar, digamos, problemas de salud física, ¿no? Eh, Aquí está un poco el tema de cómo se mide. Digamos que básicamente es la oscilación de tensión que yo les dije, que genera este fenómeno y que genera irritación en la visión. ¿Ok? Hay dos tipos, el PST, que es el de corta duración. Todo esto está bajo la norma 415, que a su vez se refiere a la 430. Por lo tanto, nuevamente, su analizador de calidad de energía debe cumplir con esta norma. ¿Ok? Y esta norma establece dos tipos de flicker, el perception short time, que es el flicker de corta duración, que se mide cada 10 minutos, y el de larga duración, que se promedia cada 2 horas. Es decir, esto automáticamente el analizador lo calcula si cumple con esta norma. Es un parámetro que aparece cada 10 minutos y el PLT, que es el de larga duración, aparece cada 2 horas. Recomendaciones. Yo recomiendo mucho analizar este tipo de fenómenos cuando ustedes hagan estudios de calidad de energía donde hay muchas luminarias, o sea, en lugares cerrados, en centros comerciales, colegios, universidades, centros de datos, etcétera. ¿Ok? Y es un parámetro que hay que analizar muy detenidamente. También cuando hay salas de cómputo, muchas pantallas, televisores. Acá están las recomendaciones, un poco de la N50-160 dice que el PLT, es decir, el flicker de larga duración, debe ser menor o igual a 1 para el 95% de las muestras. Este es el ejemplo del software y este es digamos, la 5001, dice lo mismo, ¿no? Y los valores de referencia están acá. Están para menor a, o sea, para valores de media tensión, de baja y media tensión, el PLT debe ser de 1 por unidad o menor a 1, incluyendo el 1, y para líneas de alta tensión mayores a 69.000 voltios debe ser menor o igual a 0.8. ¿Okay? Para el 95% de las muestras. El siguiente fenómeno que vamos a analizar es lo que se conoce como caídas de tensión. En inglés se conoce como dip o sag. Y son caídas de tensión entre el 10% del voltaje declarado y el 90%. Es un parámetro que se mide cada medio ciclo y se promedia, como lo hemos explicado, cada 200 milisegundos y se almacena cada 10 minutos. Recuerden que los analizadores de calidad de energía siempre almacenan tres valores. Almacenan el máximo, el mínimo y el promedio durante un periodo de tiempo. Se guardan esos tres valores que en términos de la norma se almacenan cada 10 minutos. Listo, no es que cuando llegue a los 10 minutos se guarda lo que se mide ahí, no, el equipo siempre está promediando datos para sacar esos tres valores y cuando llega a los 10 minutos almacena esos promedios. Entonces así yo tengo valores promedios, máximos y mínimos que describen perfectamente cómo se comportó la tensión durante ese periodo de tiempo o el voltaje o lo que sea. ¿Okay? Las caídas de tensión son ocasionadas por conexión de cargas de alta potencia. Digamos que uno de los principales fenómenos son el arranque de motores. En el tema de flicker, de hecho, hay un fenómeno que está ligado a la caída de voltaje y al flicker, y es, por ejemplo, en centros comerciales donde hay muchos ascensores, nos ha pasado que hay mucho flicker en las luminarias o hay caídas de tensión, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de clientes, analizar nuevamente una de las posibles causas de flicker es que el circuito de las luminarias está unido de cierta forma a todo el sistema de potencia de los ascensores. Y los ascensores son cargas muy variables, están constantemente variando dependiendo del tipo de personas, subir, bajar. Entonces, esas cargas variables hacen que los arranques de los motores generen oscilaciones en el sistema como tal. Así que también es otro parámetro, digamos, a poner mucho cuidado en donde hay muchos ascensores. ¿Okay? Acá están los problemas de afectación, accionamiento en motores, reseteo de equipos, errores de sincronización, etcétera. Esta es la descripción de la NTC 5001, básicamente va más allá y dice que básicamente recuerden que uno mide valores de tendencia y estos son valores RMS, ¿cierto? La norma dice que uno debe guardar
o el equipo debe guardar el nivel de detección de hundimiento, la duración, ¿ok? Y la magnitud del hundimiento. Todos estos parámetros se almacenan, al menos los analizadores de Hioki permiten, digamos, que cuando haya una caída de tensión, el equipo te da la duración, en qué fase empezó, cuánto tiempo duró, cuál fue el peor valor y cuándo volvió a la normalidad. Es decir, toda esta información, en el caso de los equipos Hioki, se proporciona para que ustedes puedan, digamos, entonces hacer un análisis detallado de cuánto tiempo duró, hacer un análisis de temporabilidad, es decir, de pronto qué carga se activó en ese momento que haya ocasionado que la tensión se caiga y hacer recomendaciones con respecto a algún regulador de tensión para que eso no siga sucediendo. El fenómeno contrario se llama subida de tensión, es más peligroso porque estamos hablando ya de una sobretensión, también se conoce en inglés como swell o surge, y son subidas por encima del 110%, igual medidos cada medio ciclo, es decir, cada 8.33 milisegundos. ¿Por qué se ocasiona que haya subidas de tensión? Hay muchas razones, pero entre ellas algunos ejemplos: cortocircuitos monofásicos, desconexión de cargas de alta potencia, funcionamiento de grandes UPS, entrada en operación de bancos de condensadores, etcétera. Y digamos que el principal problema es que las sobretensiones aceleran el deterioro del aislamiento y obviamente pues queman circuitos susceptibles como de cargas electrónicas. Por eso también es muy importante siempre, acompañado del tema de calidad de energía, hacer recomendaciones de mantenimiento. Obviamente uno hace siempre una inspección visual, se debe recomendar hacer revisiones de los sistemas de puesta a tierra. Ustedes saben que uno de los objetivos de las sistemas de puesta a tierra es drenar las sobretensiones a tierra para que no haya daños, así que es fundamental siempre tener un muy buen sistema de puesta a tierra. Y lo otro es hacer pruebas de aislamiento y se deben de hacer pruebas de aislamiento de forma periódica. ¿Okay? Entonces siempre hagan esas recomendaciones a partir de estudios visuales que ustedes hagan, ¿cierto? O sea, hay un análisis visual de que ustedes ven los sistemas de puesta a tierra están sulfatados, se ven oxidados los puntos de conexión, los sistemas de aislamiento se ven como un poco deteriorados, así que recomendar ese tipo de pruebas. Igualmente, igual que en el caso anterior, la NTC 5001 recomienda medir los niveles de duración, cuál fue el valor máximo, cuándo volvió a la normalidad, etcétera. El tercer evento transitorio, digamos, de larga duración, que son esos tres que ya hemos visto, incluido que son las interrupciones de tensión. Básicamente esto es una parada de máquina, es una caída por debajo del 10%, donde un motor ya o un equipo pues se detiene completamente. Son ocasionados básicamente por cortes de energía, fallos en subestaciones, cortocircuitos, y digamos que ahí el dolor de cabeza es que hay que resetear equipos. Hay veces que es difícil. Yo he tenido clientes que se demoran después de un apagón de volver a sincronizar todo una hora, hasta un día completo. Así que es también un fenómeno que puede ser bastante complicado, sobre todo en el tema de entrada en operación y reseteo de equipos de control como tal. Hay digamos, una buena curva que me permite relacionar el impacto de los tres eventos que hemos visto, es decir, subidas, caídas y interrupciones a través de una curva que se llama la curva ITIC-CDMA, que también está descrita en la NTC 5001. Así que yo recomiendo que la usemos en los informes de calidad de energía, porque a mí yo lo encuentro que es fácil de interpretar y le da mucho profesionalismo a su informe. ¿Ok? Básicamente, digamos que es una recomendación, una asociación que se llama ITIC o CBEMA, por, digamos, mucho tiempo se hicieron recomendaciones. Habría que ver si la norma o la recomendación se han actualizado recientemente, que ya tenemos otro tipo de cargas. Ha evaluado, digamos, el impacto sobre las cargas de estos tres fenómenos y, digamos, que construyó esta curva. La curva no es difícil. Acá tenemos tiempo, es decir, cuánto dura el fenómeno, y acá tenemos la magnitud del fenómeno, es decir, la magnitud del voltaje, ¿cierto? Tenemos un área gris oscura, básicamente el área gris oscura quiere decir, bueno, cada uno de estos puntos, que es un rombo, es cada uno de los eventos que el software del equipo, en este caso el PQ1, lo va a graficar.
Si el evento cae dentro de la línea que es como más blanca, quiere decir que no se va a generar un impacto y tiene lógica, ¿no? Si ven que la gráfica se va haciendo corta en la medida que avanza el tiempo, porque entre más dure el fenómeno, pues menor debe ser, digamos, las oscilaciones de tensión para que haya una afectación menor. Entonces, por eso, digamos, en un milisegundo, yo puedo tener hasta una caída de tensión de cero o una subida casi del 200%, pero eso un milisegundo, una máquina no lo va a ver, un transformador no lo va a ver, ¿cierto? Pero ya de 100 milisegundos o de 10 milisegundos, aquí empezamos desde 20 milisegundos, ¿cierto? Desde 20 milisegundos ya es un fenómeno que ya sí va a ser perceptible y que va a generar alguna afectación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un montón de interrupciones, ¿cierto? Es una caída de tensión, esta duraron casi 11 segundos. Entonces, es la interpretación, es fácil de interpretar. Entonces, yo analizaría, digamos, los eventos que están fuera en el área gris, están, digamos, ubicados en el área gris. Otra forma digamos, de interpretar la gráfica es a través de una tabla. Entonces, es como una equivalencia. Puede ser en tabla o en gráfica. En la NTC 5001 hay un ejemplo con tabla, ¿ok? En el software de GeoKeep se pueden hacer los dos, ya sea en gráfica, yo prefiero gráfica, o si lo quieren hacer en tabla, está el equivalente también en tabla. ¿Okay? El desbalance de voltaje es el segundo parámetro. Recuerden que el desbalance de voltaje aplica para sistemas trifásicos, no para sistemas monofásicos. Este, y básicamente lo que se busca es que, eh, digamos que las desviaciones de voltaje entre líneas en sistemas trifásicos, digamos, lo que es la magnitud y su ángulo de separación permanezcan eh, en condiciones ideales. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Ya les voy a mostrar. Recuerden, entonces la magnitud deben ser similares entre cada una de las fases. Obviamente eso es imposible, o sea, que yo tenga 220 ya con una carga y que todas las fases sean 220, pues es muy difícil, va a haber pequeñas diferencias que son aceptables por la norma. También que el ángulo de separación entre las fases sea de 120 grados, ¿ok? Recuerden que este sistema de formas de onda trifásico se puede representar como un sistema vectorial. ¿Okay? Básicamente, la magnitud de este vector es el nivel de tensión. ¿Okay? El ángulo o la separación es la separación entre las fases, que sería de 120, y finalmente W, que es la frecuencia angular de rotación, que es 120 pi, es 2 pi por F. O bueno, simplemente es decir que este vector gira a 60 ciclos por segundo. Cuando es secuencia positiva, gira en sentido antihorario. Cuando es secuencia negativa, gira en sentido horario. ¿Okay? Eh, Resulta y sucede que por allá en el año, hace muchos años, 1800, se demostró que este vector se puede descomponer como la sumatoria de tres vectores. Y es importante entender esto para poder entender cómo se calcula el desbalance. Entonces, digamos que este es el vector que yo estoy midiendo. Obviamente las fases seguramente van a estar una más pequeña que otra por el tema de magnitud y probablemente el desbalance no va a ser 120 grados, sino 118, o sea, va a haber una diferencia entre ellas leve, es lo más natural. Ese vector medido, pongámosle vector real, se puede descomponer en tres vectores, digamos, en condiciones perfectas, bajo tres condiciones. Un vector con secuencia positiva, ¿ok? Donde todas las magnitudes son iguales. Un vector con secuencia negativa, o sea, que está girando en sentido horario, y un vector de secuencia cero. Si este vector es perfecto, o sea, el vector que yo estoy midiendo tiene no tiene desbalance de voltaje, es decir, está todo balanceado, las separaciones son iguales, este vector va a ser igual a la suma de este y los otros dos, el de secuencia negativa y el de secuencia cero van a ser cero. Ya cuando hay algún tipo de desbalance, van a aparecer estos otros dos vectores. Y de hecho, el desbalance siempre se calcula, pongámosle como desbalance, vamos a ver si se entiende, de desbalance de voltaje se calcula como un valor, como una relación entre la secuencia negativa, secuencia positiva, y también se calcula como la relación entre la secuencia cero y la secuencia positiva como un valor porcentual.
¿Qué es lo que yo quiero? Que todo el contenido del desbalance sea positivo, es decir, que sea perfecto. Eso se traduce, esto es un valor porcentual, entonces lo multiplicamos por 100. Eso quiere decir que el desbalance de voltaje es un parámetro que debe tender a cero, 0%. Y hay dos, desbalance de secuencia negativa y de secuencia cero. El que más se inspecciona es el de secuencia negativa. ¿Okay? ¿Por qué se ocasionan los desbalances? Digamos que una de las principales razones son cargas monofásicas que se van pegando a las fases y no se equilibran bien. La distorsión de forma de onda y la simetría de la impedancia. Recuerden también que lo ideal es tener que la resistencia del cable trifásico pues sea la misma para no tener oscilaciones o diferencias de tensión al final de la línea. El principal afectación, digamos que son de dos tipos. La primera es que el desbalance de voltaje es una de las razones por las que puede existir corrientes por el neutro en un sistema trifásico. En un sistema trifásico, lo ideal es que la corriente por el neutro sea cero o muy cercano a cero. ¿Ok? Esa es una de las razones por la que puede haber corrientes por el neutro. Hay otras razones que vamos viendo ahí en la charla. Eh, lo otro es generación de triplens, problemas en neutro-tierra y calentamiento de transformadores, aumento de ruido. Es importante también para el tema de corrientes por el neutro que haya un buen sistema de puesta a tierra, que el objetivo es, digamos, tratar de drenar corrientes parásitas, corrientes de fuga a través de tierra. ¿Okay? ¿Qué dice la norma? La N50160 dice que el desbalance de secuencia negativa debe ser menor o igual al 2% para el 95% de las muestras. La buena noticia es que el analizador Hioki les va a analizar esto de forma automática, les va a decir si cumple o no cumple. Y con respecto a la NTC 5001, dice que para valores de media y baja tensión, valores de referencia de secuencia negativa debe ser menor al 2%. Y para alta tensión debe ser menor al 1.5%. Con respecto a las corrientes, porque la N50-160 solo es para voltaje, no tiene nada que ver, no tiene ninguna recomendación con respecto a corriente, pero la NTC 5001 sí lo tiene y son que desbalance de corriente para media y baja tensión debe ser menor al 20%, perdón, y para alta tensión deben ser menor o igual al 5%. Eh, Esto ya está cargado en la norma del analizador para que ustedes lo puedan hacer con cumplimiento a la NTC 5001. El tema de los armónicos lo voy a pasar rápido. Tenemos un webinar solo de armónicos que lo vamos a dar el otro año. Este, pero bueno, los armónicos son ocasionados por cargas electrónicas, básicamente cargas electrónicas que trabajan en función de switcheo. Recuerden que esto permite generar elementos de conversión de voltaje directo a continuo, de continuo a directo, de hacer control de frecuencia, es decir, es muy utilizado la técnica de switcheo en la electrónica moderna actual para hacer el control de máquinas. Por lo tanto, digamos, es un fenómeno que día a día va a crecer más y que ocasiona muchos problemas. ¿Okay? Entonces es muy importante entenderlo bien, cómo funciona. Y básicamente es que eh, matemáticamente es un fenómeno que se descubrió a finales de 1700, 1800, Fourier, describiendo cómo se propaga el calor en una tabla de metal, descubrió que matemáticamente y aplicado, digamos, de una vez a la ingeniería eléctrica, a la parte de electricidad, que las ondas de voltaje que están deformadas se pueden representar como una sumatoria o realmente es una sumatoria de ondas sinusoidales que se encuentran en algún punto, se suman y que ocasionan que la onda se distorsione. En conclusión, es decir, yo tengo señales de voltaje. Bueno, otro parámetro importante es que se dividen en componentes fundamentales o múltiplos de la componente fundamental. La componente fundamental es la componente de orden 1, que es una onda de tensión a 60 Hz, y ahí se desprenden los valores hacia arriba, ¿cierto? La componente 2 es 120, el tercer armónico sería 180 Hz. Y el mensaje es que esas señales de tensión existen dentro de mi sistema. O sea, si usted tuviera un instrumento donde usted le ponga un filtro para que le mida el armónico número 5,
que sería 300 Hz, usted podría ver la forma de onda que está circulando. Y recuerden que los sistemas están diseñados para funcionar más o menos en el rango de 50 a 60 Hz o en DC. ¿Ok? Entonces yo aplicarle una onda para cual el sistema no está diseñado genera muchos problemas en las cargas electrónicas. Y el otro problema es que hay un efecto que se llama efecto skin sobre los cables conductores, donde a la medida que aumenta la frecuencia de la señal de corriente que yo quiero transmitir o, digamos, transportar, esa corriente tiende a circular por la superficie del conductor. Entre mayor sea la frecuencia, más a la superficie del conductor tiende a circular. Por lo tanto, pues no circula por la sección transversal. Eso se traduce en pérdidas, en calor. ¿Listo? Entonces, por eso se penaliza fuertemente el tema de los armónicos. Hay diferentes parámetros que relacionan, digamos, el análisis de los armónicos. Uno de ellos, y es muy importante, es el THD. Básicamente es un número que me da la relación entre los armónicos del 2 al 50, que se mide de acuerdo a la 430 edición 3, con respecto al valor fundamental. ¿Ok? Ese THD se llama THDF. Y hay de corriente y de voltaje, inclusive hay de potencia. ¿Ok? Algo a analizar acá en cuenta es que el THD de corriente, eh, pues digamos, el voltaje varía muy poco. El voltaje varía muy poco con la carga, ¿cierto? Entonces, digamos que es un buen indicador de cómo es el comportamiento de esto con respecto a los armónicos. Pero en corriente, la corriente depende mucho de la carga. Si la corriente es pequeña, si la carga es pequeña, pues la corriente va a ser pequeña, ¿verdad? Y su forma también va a estar determinada por la carga. Entonces, el THD de corriente en sí, digamos que no ofrece mucha información sobre el impacto real de los armónicos sobre el sistema. Por lo tanto, la IEEE 519 estableció que en vez de usar la corriente fundamental, se vaya a usar algo que se conoce como la corriente de máxima demanda, que en términos de la NTC 5001 es la corriente máxima que usted mide en el periodo de medición. Supongamos que usted hizo un estudio de calidad de energía de una semana. Entonces, usted cuando termina el estudio de calidad de energía, usted analiza la tendencia de los valores RMS de las corrientes de las tres fases. Y de las tres fases usted se observa cuál es el valor máximo durante toda la medición y ese es el valor que usted va a usar para el cálculo de TDD. Eso es muy práctico porque digamos que la IEEE 519 recomienda es que la corriente de máxima demanda sea tomada como un promedio de facturación de los últimos 12 meses y es algo que debe estar incluido en la factura de los servicios públicos, ya sea industriales, no sé, pues residencial. La verdad es que esto en muchas ocasiones no se proporciona y ya normas como las nuevas, la IEEE 2800 o la 1547, ya hablan de lo que está haciendo la NTC 5001, que simplemente es tomar el valor máximo del estudio de calidad de energía y usarlo para el cálculo. ¿Okay? Las recomendaciones de los armónicos, estos son los de la N50160 para el tema de variaciones de tensión o del TH de tensión. Dice que para baja debe ser menor o igual a 8%, esto es porcentual, y para media tensión debe ser menor o igual al 5%. Cumple o no cumple, igual la norma, el PQ1 se puede automatizar con la NTC 5001 para que diga cumple o no cumple con respecto al THD y para cada uno de los 50 armónicos que el equipo cumple. La NTC 5001, digamos que da las recomendaciones ya un poco más generales. Dice que para media tensión, 5%, para alta entre 69 kilovoltios y 161 mil voltios 2.5 y para mayor a 161 kilovoltios no debe ser mayor a 1.5 para el 95% de las muestras. Acá hay un ejemplo del cálculo del TDD. Bueno, estas son para variaciones de tensión. Para variaciones de corriente, básicamente la NTC 5001 da las mismas recomendaciones de la IEEE 519 a excepción de la corriente de máxima demanda. Recuerden que acá es importante calcular la relación de cortocircuito, que es la relación entre la corriente de carga, que de hecho I sub L se calcula como la máxima en el periodo de los 8 días o 7 días, con la corriente de cortocircuito, que es la corriente máxima que da el transformador en ese punto
de conexión entre la empresa de distribución y el cliente. Eh, Basado en esa relación, dan unos umbrales. El objetivo de la relación es básicamente establecer, porque yo, supongamos, tengo un sistema donde en los cables puede circular, digamos, 100 amperios, pero en ese momento donde yo le hice la medición, tengo una carga electrónica pequeñita que me está consumiendo, digamos, 10 amperios, y cuando yo mida me va a dar un THD muy alto, ¿cierto? Porque es pues, una carga electrónica, supongamos que sea una fuente, un sistema de cómputo que tiene una fuente de regulación, que tiene una distorsión armónica del tercer armónico del 80%, te dará una distorsión muy alta. Pero lo que, digamos, enfatiza la norma es 10 amperios, el 80% son armónicos, es decir, 8 amperios. 8 amperios versus 100 amperios de capacidad máxima, el sistema, digamos, no lo va a sentir como tal los cables, ni los transformadores o un motor en funcionamiento de, 10, de 100 amperios. Entonces, por eso la norma dice, bueno, vaya, establezca la relación. Cuando la relación es pequeña, eso quiere decir que estamos trabajando casi sobre los valores nominales del sistema eléctrico de la instalación. Por lo tanto, miremos que la norma es más estricta con respecto a los umbrales, pero cuando la relación es grande, quiere decir que hay mucho espacio para que los armónicos puedan circular. Los armónicos son algo que surge naturalmente de las cargas electrónicas y que se corrigen hay varias técnicas, pero una de las más comunes son los filtros, ¿cierto? Entonces ya aquí podemos ver que hay más espacio, ¿cierto? A la norma, ¿ok? Y son tres tablas, yo solo puse dos, para baja y media tensión, está entre 69 kilovoltios y 161.000, y hay una para mayores de 161.000, que serían tres tablas. Yo les recomiendo que se descarguen la IEEE 519, la primera versión es de 1992, es gratuita, ya la pueden encontrar en internet, y hay varias actualizaciones, que esas sí hay que pagarlas, pero la IEEE de 1992 es muy completa porque describe todo, cómo se generan los armónicos, cómo se corrigen, da estas recomendaciones, así que la pueden encontrar en internet y la recomiendo para que la descarguen. Este es un cálculo o un ejemplo de cómo se despliega el TDD en el software de Hyokin. Se carga el valor o el coeficiente del TDD y se despliega la gráfica. Ya usted analiza, por ejemplo, acá tenemos casi un 25% en esta fecha. Entonces, básicamente analizar que no se sobrepasen los umbrales establecidos por la tabla anterior. Muy bien, otros fenómenos que yo recomiendo medir y que lo pueden hacer con los analizadores Yoki son corrientes de arranque, lo que se llaman los INRUS. Si usted trabaja con centros comerciales donde hay muchos motores, es importante medir el INRUS. El INRUS se mide el pic máximo que alcanza la señal y el tiempo que se demora en estabilizar. Esa información la pueden tener con el analizador Yoki, les grafica la forma de onda. Inclusive con las pinzas amperimétricas Yoki, la función Bluetooth, ustedes pueden capturar un INRUS de un motor, incluyendo la gráfica, ¿no? O sea, no el valor como tal solo, sino también la gráfica, para que ustedes puedan observar la oscilación y cuánto tiempo se demora en estabilizarse, y a partir de eso diseñar un sistema de control para el INRUS, ¿cierto? Lo otro que van a poder hacer con los analizadores Yoki es medir corrientes de fuga del orden de miliamperios. Es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para hacer un mantenimiento preventivo, predictivo con relación el deterioro de aislamiento y corrientes de falla. ¿Ok? Entonces, nosotros en Hioki tenemos variedad de sensores. Hioki es una de las compañías que se cuenta en la mano que hace sus propios sensores. Nuestros sensores son hechos por la compañía, tecnología japonesa. Tenemos sensores flexibles, estos pequeñitos cuando quieren hacer medidas indirectas en media y alta tensión, los rígidos convencionales. Tenemos los de corrientes de fuga, que pueden medir desde miliamperios hasta el rango de 6 amperios con ese sensor. Y tenemos sensores ACS para medir rangos de 100 amperios, 500 amperios y 2000 amperios, sobre todo ahorita en cargas de energías renovables como parques solares, cargadores de vehículos eléctricos, etcétera. Con una ventaja, y es que los sensores de Hioki tienen autocero. Es decir, si usted hace una medición de DC por largos periodos de tiempo, a los sensores se les induce un campo magnético que empieza a generar un error grande. Los equipos de Hioki se setean automáticamente para que ustedes puedan tener una medición confiable en un largo periodo de tiempo.
Finalmente, ya 2 minuticos, pero bueno, denme otros 10 minuticos y acabamos con el tema de factor de potencia. Explico rápidamente lo de el portafolio de Hioki y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. El tema de factor de potencia es algo bueno en vista por varias razones. Lo primero es que el factor de potencia es un indicador de la eficiencia energética de un sistema. ¿Okay? Y es bueno porque básicamente los gobiernos están volviendo más estricto el control del factor de potencia. Eso es bueno porque primero es garantizar que hay un consumo eficiente y amigable con el medio ambiente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2. Y lo segundo es que, bueno, representa más oportunidades para los que, eh, digamos, somos expertos en calidad de energía, para proponer soluciones, cómo volver mi sistema eficiente, cómo bajar las penalizaciones. Así que, bueno, es importante explicarlo. Esta es la explicación del factor de potencia con el ejemplo clásico de la cerveza. Yo pues tengo una variante, digamos que usted compra un vaso de cerveza, le cobran todo el vaso y usted tiene sed, entonces la energía útil es lo que usted se va a tomar para que le quite la sed, ¿cierto? Que es el contenido de cerveza que va hasta acá, eso es lo que se llama potencia activa o energía útil. Hay un remanente que se llama potencia reactiva, que muchos le llaman energía no útil. No, la realidad es que la potencia reactiva es necesaria porque un motor, un transformador, un capacitor, una bobina sin la energía reactiva no puede funcionar. ¿Ok? La energía reactiva es la que se encarga de generar los campos electromagnéticos para la interacción de fuerzas. Así que es sí o sí necesaria, ¿cierto? Y da lo mismo con la cerveza. Si usted le sirve en un vaso de cerveza y la cerveza no echa espuma, pues yo ahí mismo pienso que es que la cerveza no está fresca. ¿Ok? Entonces, es una energía necesaria en el sistema, pero se trata de evitar, sobre todo en el tema de transmisión. ¿Ok? Y la suma vectorial, recuerden que es la suma vectorial de la potencia de estas dos potencias aparente, perdón, reactiva y activa se llama potencia aparente donde es la suma vectorial, es decir, la raíz de p al cuadrado más q al cuadrado. Lo explico porque hay algunas personas que suman esto, o sea, lo suman y pues obviamente eso no va a dar igual a esto y me preguntan por qué no les da, pero es porque es una suma vectorial. Muy bien. El factor de potencia hay de dos tipos, uno que se llama factor de potencia de desplazamiento, que se llama PDF, o también el muy conocido coseno de phi. El coseno de phi se calcula como el coseno de la diferencia del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente de la fundamental. Le voy a poner un 1 desde la fundamental, es decir, el coseno de phi no mide armónicos ni nada, ni se tiene en cuenta los armónicos. ¿Ok? Y el factor de potencia real, que es la relación entre P y S. Resulta y sucede, bueno, aquí no lo tengo, pero la S se puede descomponer la P, la potencia activa, es de la fundamental, ¿ok? Y ese se puede descomponer en esta fórmula que yo les dije. Este es de la fundamental, este es de la fundamental, y le podemos sumar otro que es D, que es el factor de distorsión, que es una potencia ocasionada por los armónicos. Ah, perdón, esto nos llevan uno acá. Digámosle N. N que generalmente va hasta el orden 50. En teoría es hasta el infinito, ¿no? Pero los medidores de calidad de energía no pueden medir hasta el infinito, así que se mide hasta 50. Entonces acá tenemos la componente D, de distorsión. ¿Qué me puede decir esto? Esto me puede decir, si yo comparo estos valores, que los analizadores de Hioki pueden medir los dos valores, si yo comparo estos dos valores, yo puedo hacer un análisis muy interesante, es el siguiente. Si los dos valores son iguales, yo puedo concluir que si yo que el factor de potencia no está alterado por el tema de armónicos, ¿cierto? Porque básicamente el factor de aquí daría que pues no hay distorsión armónica. Pero si difieren, o sea, si hay una diferencia entre ambos valores, yo podría establecer que filtrando la señal podría mejorar el factor de potencia. ¿Ok? Entonces, digamos que es un buen indicio de cómo elevar el factor de potencia filtrando la señal. Con el tema de filtros también quiero ser muy, muy cuidadoso porque pues uno busca elevar el factor de potencia y para eso generalmente se usan cargas, bancos de condensadores cuando las cargas son inductivas,
Pero los bancos de condensadores, si uno no hace un análisis, o sea, si uno hace un análisis solo del factor de potencia y está el banco de condensadores, se puede generar una problemática de armónicos. Así que es muy importante hacer un estudio tanto de factor de potencia como de armónicos, porque los armónicos, eh, digamos, en conjunto con el banco de condensadores, pueden entrar en resonancia con la impedancia de la línea, lo que puede ocasionar problemas graves, como subidas de tensión, la magnitud de los armónicos se va a aumentar, corrientes por el neutro y los capacitores se van a inflar y se van a dañar. Así que es muy importante hacer ese análisis de la mano. Con relación a la penalización por el factor de potencia, digamos que la NTC 5001 recomienda que el factor de potencia esté entre 90 y 1 para el 95% de las muestras, pero la CREC con la norma del 2018 estableció ya el tema de penalización. Dijo, bueno, vamos a penalizar factor de potencia, eso hace que el sistema sea costoso para transmitir energía, que se pierda energía, etcétera. Y lo va volviendo más estricto cada vez. Entonces la CREC 015 dictaminó o creó una fórmula para calcular la penalización por factor de potencia, que este sería digamos, la penalización, que es un costo extra por el transporte de energía reactiva. ¿Cómo es la fórmula? Es el exceso de reactiva, que ahorita les voy a mostrar cómo lo obtenemos, un factor multiplicador, que también les voy a mostrar ahorita cómo lo calculamos, y un componente de distribución que está incluido en la tarifa y que varía pues de mes a mes y que depende entonces digamos, del costo de transmisión de energía a lo largo del año. ¿Okay? Entonces vamos a hablar, digamos, del exceso de reactiva y del factor multiplicador. Este D pues ya se calcula y la CREC tiene la forma de cómo las empresas lo tienen que presentar y cómo lo deben de calcular. Este es un ejemplo. Yo acá tengo energía reactiva, o sea, perdón, energía activa. Este es para ver cómo se calcula el EL, digamos, del consumo de un mes. Entonces, digamos que esto da 100 kilovatios. ¿Ok? Digamos que usted en un mes consumió 100 kilovatios. Entonces, digamos que la norma dice, si usted, ¿cómo se va a penalizar? Se va a penalizar cuando la energía reactiva inducida supera el 50% de la energía activa. Supongamos que usted en ese mes consumió 70 kilovoltios reactivos. Esto es una B. Voltiamper reactivo. Quiere decir que a usted le van a cobrar el exceso. El exceso es el 20, o sea, le van a cobrar 20 kilovatios. ¿Ok? Kilobars, perdón. De inductiva y de reactiva capacitiva se cobra el total. O sea, si usted transporta 100 kilovatios, kilovoltiamperios reactivos capacitivos, se le va a cobrar la totalidad porque básicamente es que usted está inyectando tensión al sistema y el sistema lo va a transmitir y usted tiene que pagar por transmitir esa cantidad de energía. Acá hay algunas modificaciones de la CREC en el 2019, en el 2021, digamos que se otorgaron algunos meses de gracia y lo vamos a explicar en este ejemplo. Yo lo encontré en Celsia, en la página de Celsia, me pareció que es un ejemplo muy fácil de entender. Digamos, acá son 5 pasos. Entonces, el primero es que el incremento de la variable M se evalúa desde los consumos del 2021. Digamos que desde acá se empieza a medir la variable M. Entonces, digamos que usted encuentra que hay una penalización por reactiva cuando se realiza 10 días de forma consecutiva menos, la variable se pone en 1. ¿Ok? Si durante el año 2021, acá están los años 2021, digamos que ya aquí empezaste a pagar reactiva con una multiplicación de 1, entonces se da un año de gracia. Entonces, si presentamos penalización por más de 10 días, mínimo 1 hora por día, donde la energía reactiva superó el 50% del total de la energía activa, la variable se queda en 1 por esos 12 primeros meses. A partir del primer año, es decir, del mes 13, esta variable se incrementará mensualmente a una unidad hasta alcanzar el valor de 6. Entonces, listo, usted siguió consumiendo reactiva, ya después de un año, ya cada mes la variable empieza a incrementarse, ya acá es 2. Es decir, voy a empezar a pagar el doble.
el tercer mes es el triple y así todo el año empieza a subir y se quedan 6, ¿ok? Por un año más. Entonces, usted está pagando 6 veces. Luego del siguiente año, o sea, ya vamos para el tercer año, y usted sigue consumiendo energía reactiva, como está acá, bueno, acá se explican los pasos, yo lo voy a explicar acá, ya el factor multiplicador empieza a aumentar nuevamente hasta llegar a 2. Ya siguen 12 hasta que usted sí o sí corrija el problema como tal de la energía reactiva. ¿Ok? Entonces, el objetivo de eso es mejorar la eficiencia y también, pues, clientes que tengan ese problema, consulten los expertos, en este caso, los que estamos atendiendo acá el webinar, para que midamos y ofrezcamos una solución, que es básicamente corrección con banco de condensadores, filtro de armónicos, etcétera. Bueno, ya va a terminar un poco las soluciones de Hioki. En calidad de energía tenemos dos tipos, clase S y clase A. También tenemos un tipo B por si quieren hacer estudios de carga. Digamos que no necesariamente quiero hacer estudios de calidad de energía, sino estudios de cargabilidad para instalar máquinas. Tenemos un clase B trifásico que es pequeñito, compacto, en caso de que lo necesiten. Con respecto al clase S, es un equipo muy potente, tiene, digamos, parámetros de clase A. Lo que no lo hace clase S, hay varios parámetros, pero digamos que uno de ellos es, por ejemplo, la tensión. La tensión para que sea clase A debe ser de 0,1%, este es de 0,2, pero es un equipo que mide muy bien, de forma confiable, con bajas o pocas fluctuaciones. Recuerden que Hioki es una compañía japonesa, nuestros productos son hechos con los más altos estándares de la industria japonesa como tal, entonces un equipo confiable, duradero, que les va a permitir hacer, digamos, informes profesionales, etcétera, ¿no? Nuestros equipos cuentan con puerto LAN que, digamos, permite que usted pueda conectar el equipo a una red el LAN para controlarlo de forma remota, descargar los datos, detener las mediciones, cambiar parámetros de configuración, volver a arrancar la medición, etcétera. El otro modelo es el 3198. Ya este es un clase A de la edición 3. Digamos que puntos diferenciadores con respecto a otras marcas es que tenemos un cuarto canal aislado que nos va a permitir hacer mediciones de este tipo. Hoy en día hay muchos inversores. Ejemplos de inversores son en instalaciones solares, en UPS, en el control de motores. Entonces yo voy a poder hacer este tipo de mediciones de forma segura. El cuarto canal aislado yo puedo medir lo que le entra, típicamente que puede ser en DC, proveniente de unas baterías o de un sistema de generación solar. Y con las otras tres fases puedo medir la salida. Entonces de forma simultánea voy a tener entrada, salida, van a mirar el tema de consumo, de generación y la salida que cumpla la normatividad de calidad de energía para ya entregárselo al cliente. Y también podemos medir la eficiencia del inversor para que usted lo compare con estos que dan acá y pueda, digamos, determinar que el inversor sigue operando bajo las condiciones de eficiencia, porque con el uso, pues las condiciones de eficiencia van a cambiar. Aparte de eso, el equipo opera en la banda también de los DC 50 y 60, igual que el clase S. Pero este, a su vez, también cuenta con análisis en la banda de los 400 Hz para el tema de hacer estudios de calidad de energía en aviones y barcos que usan la frecuencia de alimentación a 400 Hz. Muy bien, entre muchas otras cosas, mide armónicos de alto orden hasta 80 kilohertz por si hacen estudios, por ejemplo, de calidad de energía en un aeropuerto, en una antena, o sea, donde hay cargas muy de telecomunicaciones, ¿no? El software es muy amigable, permite generar los informes automáticos, capturar gráficas en tiempo, digamos, formas de onda, ver las gráficas de tendencia, analizar todos los eventos por ocurrencia, cuándo se detuvieron, todo ese tipo de información de la que hablamos ahorita. Obviamente generar los informes automáticos que ya les he mostrado de cumplimiento de la NTC 5001. Si ustedes desean hacer cálculos ya más complejos, se pueden exportar, digamos, todos los datos a un Excel y ya hacer cálculos pues, más avanzados en caso de que se requieran. Aparte de eso, del software de análisis que se llama el PQ1, Hioki tiene un software que se llama Genet Cross que permite conectar varios instrumentos Hioki a través de un router o un sistema de Internet o Ethernet y tener todos los datos de varios instrumentos Hioki de forma simultánea. Yo puedo graficar hasta más de 512 parámetros en el software, es totalmente libre
Y este software también me permite generar sistemas SCADA. Entonces, digamos que usted va a monitorear un sistema 24/7, crea el sistema SCADA, conecta al equipo Hioki, lo deja ahí 24/7, un mes, 2 meses, un año, lo que quiera, y van a ver, pues, digamos, en sistemas SCADA todos los valores en tiempo real. Listo, Carol, ahí me disculpan, me pasé 13 minutos. Yo creo que podemos hacer una sección de unos, no sé si hay preguntas. Hola Juan, creo que todos están muy conectados aquí, así se pasa el tiempo. Sí, Sí buenos tenemos, días. Tengo una pregunta, ingeniero, señorita. buenos días, Sí. adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ingeniero, voy a hacer un proyecto de instalación de unos paneles on-grid de aporte a la red. Ya, Aquí la empresa de la red ciudadana es Enel. ¿Qué necesito? Necesito autorización de Enel si lo voy a hacer dentro de la casa como aporte a la red. ¿Qué documentos debo aportar que me exigen ellos? Y también me gustaría pues tener el listado de sus equipos en mi correo pues para comprarlos si más necesario. Gracias. claro, claro, Dani, ¿cierto? Dani, gracias por Sí, la señor. pregunta. Mira, yo creería lo más conveniente el tema de instalaciones solares, digamos que el punto más crítico es como el medidor bidireccional, ¿cierto? Entonces hay que tener el medidor bidireccional que recomienda el distribuidor, porque no es cualquier tipo de medidor. Así que yo te recomiendo que los contactes, les preguntes. Hay obviamente también, digamos, recomendaciones con respecto a la seguridad de la instalación, que esté bien aterrizado, el tema de las acometidas, pero yo te recomiendo que pues, los contactes, que te pasen la información y ahí yo creo que el punto más crítico es el tema del medidor bidireccional, ¿cierto? Que no sea cualquier medidor, sino que uno que ellos te recomienden para luego no tener problemas de que este no sirve, que no lo puedo conseguir. Yo creo que sería como más eso, ¿ok? Para que les preguntes a ellos. Debo pedir permiso para hacer este circuito dentro de la casa de aporte a la red, o lo puedo hacer y luego informar, o cómo es el procedimiento para hacerlo legalmente. Yo realmente desconozco, no sé si hay alguno de los asistentes que nos pueda complementar la pregunta. Yo, en instalaciones residenciales, eh, como tal, lo que hago es el estudio de calidad de energía y paso el estudio de calidad de energía para que ya, digamos, el contratista haga los cálculos. Eh, yo creería que lo mejor es preguntar en él para no empezar a hacer un trabajo y luego tener que devolverme. No, no creería que ellos tengan injerencia sobre cómo es la instalación al interior, pero como desconozco realmente la regulación en ese aspecto, yo te recomiendo que lo consultes con ellos. Ellos tienen línea de atención al usuario donde se pueden, digamos, responder ese tipo de preguntas. Perfecto, muchas gracias. Con Muy mucho buenos gusto. días. Buenos Buenos días. días, ¿quién nos habla? Habla con Ramiro López de Anserma Caldas. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Contame. Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, agradecer primero a ustedes una información muy valiosa, pues algo he conocido de Ioki. Ujú. Eh, Nosotros en el momento, yo estoy estudiando auditorías energéticas y estoy interesado pues en la adquisición de un equipo de estos pues más adelantico, ¿cierto? Sí, Eh, pues dice que es tipo A y clase A y clase S, ¿no? Para sí. auditorías energéticas en el sector público. Ujú. Quería saber el valor de estos equipos. Carol, yo creo que si nos das el contacto o el correo, Carol te hace llegar una cotización y aprovechemos que hay una promoción, Carol. ¿Tú la quieres Sí, mencionar? Ramiro, si quieres igual te envío la información del equipo a tu correo, tengo tu correo porque te registraste. Te envío la información y te envío la promoción que estamos manejando en este momento. Muchas gracias, claro que sí. La podemos anunciar, Carol, por si hay Sí, algunos sí, interesados. les estoy escribiendo aquí un correíto por si tienen Eh, más dudas, que es el de servicio al cliente, que es Verónica
Servicio al cliente. La, la Verónica les promoción. puede resolver también dudas, precios, servicio al cliente. Listo. Y Eso, les envío también la promoción. eso. La promoción es que por la compra de un analizador de calidad energética se les va a dar un medidor de tierras gratuito de Me- 3 polos para que lo puedan usar para también para sus inspecciones de tierra. La promoción creo que es hasta finales de año, ¿cierto, Carlos? No sé, ya Exacto, sí tú señor, le hasta el indicas 30 cómo de va a estar. diciembre. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? Nos pregunta, nos preguntan, ¿cada cuánto se recomienda hacer un estudio de calidad de energía para evitar fallas? Sí, mira, si usted, digamos, tiene su empresa y usted quiere hacer estudios de calidad de energía, yo recomiendo, por ejemplo, un equipo clase S. Es un equipo muy bueno para hacer estudios de calidad de energía, hacer detección de fallas o mantenimiento preventivo predictivo. Es un equipo que va a funcionar muy bien, no es obviamente tan costoso como el clase A. Ahora, ¿de qué depende? De qué tan crítica es su carga. Supongamos que usted tiene un motor que mueve una banda transportadora y si ese motor se le daña, usted pierde 10 millones de pesos al día. Entonces, listo, muy sencillo. Ese motor hay que hacerle un estudio de calidad de energía cada 3 meses, cada 6 meses o mínimo una vez cada año, ¿cierto? Ya depende de usted qué tanto se le daña el motor y un día de daño de ese motor, qué representa en pérdidas económicas para usted. ¿Ok? Digamos que lo más típico es hacer estudios de calidad de energía al menos una vez al año, sobre todo en la parte de la subestación. Digamos, si usted no tiene fallas o no son muy frecuentes, si usted simplemente quiere hacer algo preventivo predictivo, al menos una vez en la subestación. Ya si las fallas son recurrentes y dependiendo de qué tan críticas son esas cargas, al menos cada 6 meses. Y ya si la carga es muy crítica, de lo que yo mencioné, se está dañando un motor, se está dañando un tablero, un día de paro de ese tablero me cuesta 2, 3 millones de pesos, entonces vamos a intensificar las pruebas de calidad de energía. Ya ahí evaluamos la compra del equipo, no de alquilar como tal el servicio, sino de comprar el equipo, capacitar las personas para poder evitar ese tipo de paros. ¿Sí me explico? Entonces, dependiendo de qué tan crítica es tu carga y qué tanto representan pérdidas económicas, y basados en eso, entonces establecer un cronograma de mantenimiento a través de, puede ser algo manual o a través de un software que te diga las rutinas de mantenimiento. ¿Qué otra pregunta hay, Carlos? Otra pregunta dice, eh, consulta referente a la generación de informes de calidad de energía. Si soy Uh -huh. ingeniero electrónico, ¿puedo realizarlo? La NTC no menciona nada de que yo la verdad no he visto que haya que tener tarjeta profesional. Si alguno por ahí sabe si la CREC o la regulación colombiana, yo nunca he conocido ningún país que para tú presentar un informe de calidad de energía te pidan tarjeta profesional. Yo soy ingeniero electrónico, yo he hecho muchos informes de calidad de energía en todos los países, en México, en Perú, en Chile y en Colombia. Y la verdad, pues los informes de calidad de energía que llevan mi nombre nunca me han preguntado que tengo que ser electricista. Este, no, digamos que no. Sí sería bueno que se empiecen a certificar los estudios de calidad de energía. Los analizadores de calidad de energía perfectamente pueden arrobar más de 500 parámetros, ¿ok? Y muchas personas pues, no quieren hacer los informes de calidad de energía porque obviamente hay que estudiarlo. Y bueno, y yo digo al final, esa es la experticia, eso es por lo que nosotros cobramos el servicio, por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia, por dar recomendaciones, por el análisis. El día que la inteligencia artificial haga el análisis de calidad de energía, yo creo que ahí a muchos nos quedamos sin trabajo, así que es más desde la experticia, ¿no? Desde el arte, desde toda la experticia que ustedes tengan en la parte de electricidad. Listo. Otra pregunta, ¿el software viene incluido en el equipo o el valor es adicional? No, el software es incluido. Hioki tiene una política de tener, digamos, los software libres, así que son software libres. De hecho, nuestros clientes tienen acceso a las actualizaciones de software sin costo, incluyendo los dos software que les mencioné ahorita, el PQ1 para la generación de informes, el Genet Cross para hacer login o adquisición de datos en tiempo real y las actualizaciones de firmware del equipo. El año pasado tuvimos una actualización, básicamente de la página de Geo que ustedes la descargan, siguen las recomendaciones de actualización y se actualiza el firmware del equipo, así que no tiene costo. Y última,
¿Cuál es el muestreo de rango para medidas de corriente sin rush en transformadores, teniendo en cuenta que para arranques de motores puede ser hasta de 11 in del motor, pero usualmente son mayores en el inrush de transformadores? Sí, no, en el temas de muestreo, los analizadores Yoki tienen muy buen muestreo. Para transitorios, el clase A muestrea 2 MHz, es decir, 0.5 microsegundos de resolución, y el clase S tiene 200 kHz de muestreo, es decir, 0.5. Listo, entonces de ahí para arriba vas a capturar cualquier fenómeno. Las SINRUs de los motores no suelen ser tan veloces como las descargas eléctricas. Así que de 200 kilohertz, es decir, desde 5 microsegundos, te va a permitir capturar eh, las corrientes de arranque de los motores. Yo mencioné ahorita las pinzas amperimétricas, también lo hacen, pero obviamente la velocidad de muestreo pues, es más lenta, ¿no? Ok, creo que no Inge, tenemos. buen día, ¿me escucha? Sí, hola Sí. Yesid, dinos, a ver. Hola, ¿cómo estás? Digamos que mi pregunta iba para lo siguiente. En alguna oportunidad tuvimos, sé que para los motores el equipo lo hace perfectamente, Sí. pero teníamos conectados unas STS a unos transformadores y en el inrush del transformador Ujú. no lográbamos capturarlo y disparaba las STS, porque las Ya, magnitudes de la magnetización tanto en corriente como en el tiempo, eran, uno, el valor de la magnitud era demasiado alta y los tiempos eran supremamente cortos en un cuarto de ciclo. Entonces no lo lográbamos ver y no lográbamos hacer la coordinación de protecciones para que al momento de energizar el transformador no disparara la STS. O sea, me refiero a eso, hasta qué valores puedo llegar para hasta qué valores de magnitud puedo llegar. Y los valores de viendo. magnitudes. Sí, Ya, y sí. si puedo capturar hasta un cuarto de ciclo o menos de un cuarto de ciclo, no sé. Gracias. Listo, con gusto. El valor de las magnitudes con los sensores flexibles, siendo valores pico, yo creo que podemos capturar hasta más de 6.000 amperios. Y siendo un valor pico, yo tendría que averiguar, pero son 6.000 amperios RMS, eso si lo multiplicamos por raíz de 2, yo creo que da cerquita a los 10.000, valor de pico. 10.000 amperios, habría que mirarlo. Y el tiempo, entonces yo lo consulto más en detalle. Tú puedes anotar, a ver, puedo anotar, si el ingeniero nos da el correo y la pregunta está escrita, Sí, sí, yo tengo. No, mentiras, no. Él la ah, hizo. bueno, espérate, Bueno, pero me yo queda la, la grabación. no, pero después es más difícil tomarlo. Sí, Espérate, yo anoto por acá y yo lo consulto y tú tienes el correo, ¿cierto? Y ya yo sí, ya lo le tengo aquí, sí, señor. entonces sería la magnitud de la corriente inrus y la velocidad de adquisición por la rapidez. Ese fue Yesid, ¿cierto? ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Sí, señor. Ahorita me pasas el correo de él y yo le contesto. Sí. Listo. Sí, señor, Que ahí lo ya. coloqué en el chat. Muy bien. Listo, gracias. Terminamos, No, Carlos. Vaya. ustedes, muchas gracias. Sí, creo que no hay más preguntas. Agradecerles a todos de nuevo por este espacio, por habernos acompañado durante este año, a Juan por toda el conocimiento, la experiencia. Esperamos vernos el próximo año de nuevo con más información. Como lo dijo Juan, hay demasiados temas que queremos seguir tratando, que queremos seguirles compartiendo y de las soluciones que tiene Seiza con Hyoki. Recuerden seguirnos en redes sociales. En todas las redes sociales estamos como @Seiza Colombia, a Hyoki, que ahí tiene sus iconos también. Y les deseamos feliz Navidad, próspero año. Nos vemos el próximo año. Y de nuevo, muchas gracias a todos. Muchas Muchas Gracias. gracias. gracias a Discúlpame, qué ustedes pena. por la Qué pena. información. Señor. Un tema de capacitaciones. Es que el tema de calidad, eso es un mundo. Sí, No señor. sé si Hioki tiene, tanto para el manejo del equipo como temas específicos de capacitación en los que se pudiera, pues,
estar. No sé cómo sea ahí el tema con Seiza o directamente Giotto. Sí, Jessy, Gracias y también te feliz Navidad. enviamos información al correo de las capacitaciones. Listo, Gracias, muchas muy gracias a amables. todos por la La participación. presentación se las comparte Carol luego también Sí, para que la con tengan. Y la bueno, grabación. Sí, al correo les envió la presentación, la grabación y el certificado de asistencia. ok, gracias, Carol. Hasta luego. Gracias, Gracias a Juan. todos. Muchísimas gracias. Un buen día. Gracias, Gracias. feliz día. Feliz día. Gracias, hasta luego.